Aparte de ustedes, los pedagogos, de algunos periodistas, de muchos docentes, ¿vos sentís que hay gente que está pensando que se va a poner de acuerdo más allá de la grieta o de los intereses económicos que haya de uno u otro lado? Y decir, bueno, muchachos, mira, acá tenemos un problema gravísimo. Yo creo que no, por eso hay que pelearlo. Por eso yo lo digo, porque me parece que tiene que haber... Hay gente muy preparada para poder pensar eso de acá. Porque ahora salió Salta también. Mira, te doy otro dato de Salta. Voy a decir, ¿quién es? ¿Ortubey? Sí. Ah, bueno, no lo conozco, Ortubeña, su señora esposa que se casó, no estuve invitado al casamiento, nada. Nombro porque se dio justamente ahí. Es la primera provincia que decretó la emergencia nutricional. Y todos parecen estar de acuerdo en que antes de cualquier tema educativo hay que declarar la emergencia nacional nutricional. Bueno. Con un problema trascendente. Sí. Y además es fundamental para la educación del futuro. El chico que no está bien alimentado en sus 2 primeros años de vida, obviamente que repercute en su escuela, en su escolarización. En toda ¿Y la vos escolarización. notás, aparte de aquellos que están preocupados y conocen el tema, que estamos en ese camino? No, yo creo que no. Lamentablemente no. A ver, estamos en ese camino de ver de qué manera podemos mejorar de acá a 5 años lo que se nos presenta. Sí, yo creo que los gobiernos están muy preocupados. Lo que digo es que no está pensado a largo plazo. Yo soy estimuladora temprana y trabajé algunos años en un hospital. No sabía eso, ¿no? Sí, en el Hospital San Felipe de San Nicolás. Y en el hospital los sectores que llegaban eran los sectores más pobres para trabajar la estimulación temprana, que tenían que ver con problemas de pobreza. Una mamá con un nene de 1 año y medio, que el nene gateaba y no hablaba y no tenía problemas de lesión cerebral. ¿Y cuál era el problema? Que la mamá obviamente no tenía escolarización, vivía sola con el nene, sin luz eléctrica, la mamá no le hablaba. Entonces este nene gateaba y ladraba como el perro. Estas cuestiones que parecen que yo estuviera hablando de la selva, estoy hablando, pasó hace pocos años. De nuestro país, de la realidad. A 20 cuadras del centro de una ciudad grande como es San Nicolás. Entonces, ¿cómo hay cuestiones que la estimulación temprana o la escolarización tiene que pensarla también con las políticas de salud? Porque esto no pasa en sectores medios o en sectores altos, porque una mamá obviamente sabe que tiene que hablarle a su hijo. Entonces, pero lo sabe en ciertos sectores. Estas cuestiones o estos ejemplos sirven para poder pensar cómo nosotros tenemos que trabajar en los sectores más vulnerables, incluso con estimulación temprana, con cosas que parecen obvias, ¿sí? Pero hay que romper con muchos supuestos. Los médicos en los hospitales, hoy estoy muy charlatán, Flor, permitime, porque justo estuve en los últimos 2 fines de semana hablando con parientes y amigos que trabajan en sectores públicos, docentes y demás. Bueno, los médicos que están haciendo residencias, uno de los primeros grandes debates es cómo hacer para transmitirle a aquellos que vienen a ser atendidos qué es lo que tienen que hacer. Sí. No se lo pueden anotar porque no saben leer. Sí, sí. Si no pueden confiar en su memoria, bueno, esto es un problema. Se van a olvidar. Sí, sí, esto es un problema. Los ejemplos, a mí me pasó esto. Perdón, parece estúpido, una mamá que real, había quedado embarazada con pastillas anticonceptivas que le regalaban en el hospital y después, cuando le indagué acerca de cómo había hecho, ponían la pava del mate, la pastilla anticonceptiva para 3 amigas. Y esto, que a veces parece irrisorio, pasa. Entonces, le damos la pastilla anticonceptiva y es buenísimo que las políticas se ocupen de eso, pero también la explicación que acompañe y ver de qué manera se lo podemos explicar para que lo recuerde, porque como vos bien decís, no sabe leer y escribir. Y eso después también repercute en sus hijos, porque un nene llega a nivel inicial, que es obligatorio, y no sabe que hay un lenguaje escrito porque su mamá no escribe, no ve una revista. Entonces los chicos de clase media llegan con cuentos leídos, dicen yo sé leer y hacen así en un libro de cuentos. ¿Por qué? Porque en su casa se leyó o se le leyó, porque en su casa se le mostró un libro de cuentos. Entonces ya la escuela empieza con una gran brecha, los sectores más vulnerables de los sectores medios. Y la escuela está pensada para los sectores medios. La escuela viene curricularmente pensada para un niño que sabe que hay un lenguaje escrito y para un niño bien alimentado. Y para un niño bien alimentado. Entonces, si la escuela no se piensa allí, en esos lugares, es difícil. Y tiene que pensarlo focalizadamente, porque no tiene sentido que lo piense una escuela del centro o una escuela privada. Entonces, son cuestiones que tiene que empezar a pensar la escuela. Completo, no completo. Dale, un minuto. No, 5 nos dijo Guilla. Con el... Miente, es mentiroso. No, 1, dice. No, cumpleaños hace poco. No, que completo sí buchoneo a los de la mesa, porque saltaron con ese ejemplo de las pastillas anticonceptivas para las chicas muy humildes, que no tienen educación, y la más feminista de la familia dijo, hay que meter un chip, si hoy se usan chips. Se terminó con... Bueno, eso con claro, deberían discutir los médicos.
termínenla. Si sabe que no te va a leer, que se va a olvidar, que va a pasar, porque su vida no es la misma que la tuya. Y ahí se empiezan a pelear. Bueno, también aparecen las decisiones personales, pero bueno, un médico podrá debatir esas cuestiones. Sí. Me quedaba una. Está claro que es responsabilidad del Estado el tema de la capacitación al docente, del diseño de las políticas, de pensar las políticas de acá a 20 años y ver cómo se implementan. Ahora, ¿los docentes qué están haciendo mal? ¿Cuál es la autocrítica? Porque yo lo planteo esto porque los gremios docentes no escuchamos nunca, o rara vez alguna autocrítica, ¿no? Qué buena pregunta, Flor, sí, y hay algo que tampoco estamos haciendo. Claro, si estamos todos mal y nadie... Claro, digo, salvando las responsabilidades. Por eso te aclaraba, digo, primero es el Estado el que debe definir. Si yo hablara desde el imaginario común, te diría los maestros no dan clases. Y sin embargo, mirá, el año pasado, sobre todo, he recorrido muchísimas ciudades más chicas del interior, invitada para capacitaciones. Y la verdad, están haciendo cosas maravillosas. A veces con pocos recursos económicos hacen cosas maravillosas y hacen experiencias. A ver, lo que pasa es que a veces es a pulmón y es de a uno, y anárquico. ¿no? Sí, y es anárquico. Claro. Y si la gestión directiva no acompaña, entonces yo creo que lo que tiene que ser pensado es una política educativa de arriba hacia abajo muy fuerte, de acompañamiento, donde la gestión directiva también acompañe a sus docentes y donde los docentes tengan libertad de trabajar también en función de su contexto, que puedan pensar cosas diferentes. Hay docentes, obviamente, como todos, como hay obreros, como hay médicos que no trabajan y que trabajan poco y que no les gusta su trabajo. Obviamente que eso es así, pero no es lo que está en el imaginario de que el docente no trabaja. El docente trabaja, piensa mucho. Yo tengo compañeras que la verdad tienen muchas propuestas innovadoras y me parece que hay que rescatarlo a esto. Y me parece que cambian, pero van provocando poquitos cambios al interior de la escuela y si no son acompañados por otras políticas que acompañan, obviamente esto no va a poder provocar un cambio social. Creo yo lo que nos falta es ver de qué manera entre todos podemos dar el salto, ¿no? Y creo yo poder pensar cambios al interior de las escuelas. ¿Sí? Esto de pensarse otras maneras de cursados. Última, ¿el Estado tiene miedo de pedirle al maestro la opinión? Para, por ejemplo, elaborar el programa Aprender, para, por ejemplo, elaborar políticas diferentes de acuerdo yo creo que no tienen la voluntad, porque en escuela abierta nos preguntan y toman las cuestiones que las escuelas dicen y los leen al menos. Y no creo que tengan miedo. Yo creo que falta un trabajo exhaustivo con las escuelas, ¿sí? Yo insisto mucho, las que están en las escuelas, las que las caminan, son los docentes. Entonces hay que preguntarle a ellos. Bueno, listo. ¿Te queda algo más? Sí, dentro de 10 años, cuando ya me esté por jubilar, voy a decir, bueno, el último programa, Flor, quiero que lo hagamos con Karina, que tantas veces vino. ¿Cómo vamos a estar dentro de 10 años? ¿Mejor o peor? Ay, yo espero, confío que vamos a estar mejor. Creo que hay mucho trabajo de capacitación, mucho y vamos a estar mejor. Es decir, que ya no vamos a hacer de cada 10 chicos, van a terminar 4 la secundaria. Yo creo que los gobiernos están convencidos que la educación es la salida y están apuntando a eso, a la prevención, al trabajo en los barrios. Y creo que hay que trabajar mucho, mucho con los contextos vulnerables, muchísimo. Que así sea. Muchas gracias, Karina. Por nada. Muchísimas gracias. No se vaya, volvemos enseguida.